Hola, bienvenidos, soy Felipe Monsalve, este es el podcast Madera de Arauco, capítulo 4, y el invitado de hoy es el arquitecto Cristian Izquierdo, un arquitecto muy connotado, muy apreciado por sus pares y por su trabajo y su obra, que fundamentalmente en los últimos años ha estado basada en madera. Y vamos a conversar por qué ha estado dedicado a esto de la construcción en madera, a la construcción sustentable en una ciudad como Santiago. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. No, a ti por venir. Un poco eso, lo que decía en la presentación. ¿Cómo llegaste imagino que has construido muchos materiales y has hecho obras de distintas características, pero fundamentalmente en los últimos años has tenido una notoriedad en edificaciones que se han construido con madera. ¿Cómo llegaste a esto de estar construyendo madera en la ciudad? Los proyectos siempre son mucho más coherentes cuando uno los mira de atrás para adelante que de adelante para atrás. Y yo creo que cuando uno busca las causas de la biografía, es un poco como ir al psicólogo, donde uno nunca termina de explicarse por qué hizo lo que hizo. Así que cada vez que me hacen esa pregunta o que me la hago yo mismo, vuelvo a pensar sobre ella y a revisitar esos temas. Yo desde muy joven tenía un interés por las humanidades en general. Mi acercamiento a la arquitectura viene desde las humanidades, diría, más que desde la forma misma. Desde la literatura, el cine, la filosofía, la sociología, la política, ese era mi ámbito de intereses, incluso previo al estudio de la arquitectura. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta que me interesaba una arquitectura que ahora sé que es toda una tradición de la arquitectura que está enraizada en la arquitectura clásica, que es una tradición que busca que las distintas partes del edificio sean conmensurables unas con otras. Es decir, que la relación que hay entre una columna, una puerta, una viga, una ventana, uno pueda ver qué relación hay entre las distintas partes del edificio. Entiendo. Y que entonces que cada parte del edificio quede referida a otras partes. De ahí que básicamente esa es la idea de la arquitectura clásica. Y de ahí que me interesara entonces la arquitectura, una arquitectura compuesta de partes discretas, más que una arquitectura que fuera como una sola gran masa que podía tomar cualquier forma, que es lo que permite hacer el hormigón. Claro. De ahí que las primeras casas que hice, las hice en metal, porque me interesaba hacer una arquitectura donde quedara muy clara cuál es la relación entre los pilares y las vigas, y la repetición de los pilares generara como un ritmo que uno pudiera entender como un sistema de medidas que fuera común al proyecto. Luego, casi por casualidad, recibí un encargo donde los propietarios eran cercanos trabajaban los dos en madera y me dijeron trabajemos en madera. Y de ahí me di cuenta que lo que me interesaba de esta arquitectura articulada de partes podía realizarse en la madera. Que me gustó sobre todo al principio fue la posibilidad de enmendar fácilmente, y que también había una mano de obra en Chile, en los contextos en los que me tocaba trabajar, que sabía trabajar la madera. Habían buenos carpinteros. Mi experiencia con el metal en las dos primeras casas que hice fue un poco traumática, en el sentido que
lo que yo proyecté, no me imaginé bien cómo se iba a construir. No me imaginé, me acuerdo mi sorpresa cuando vi las vigas que había proyectado en terreno y dije, esta cuestión hay que levantarlas con una grúa. Y entonces, cuando luego mis padres se hicieron una casa en el sur, que me acuerdo que yo estaba ahí, de madera, y yo estaba ahí cuando llegaron los elementos de madera a la obra. Y yo ayudé a descargarlos, todavía me acuerdo. Y los echábamos al hombro entre dos personas y nos llevábamos todos los elementos, los podíamos cargar. ¿Que servían en ese momento como moldes, como moldaje en la casa o eran los elementos de la construcción? Era una casa de madera laminada. Ok. Era su casa de veraneo. Y me acuerdo que esa relación con el cuerpo humano, esa capacidad de trabajarla como a una escala que 2 o 3 maestros lo podían hacer en terreno fácilmente y que si te equivocabas podías meterle un poquito de serrucho, una cuestión y arreglarlo, etc. A diferencia del acero, que era mucho más, por así decir, como que requería un esfuerzo mucho mayor, me interesó de la madera. Ahora, cuando uno lo mira de atrás para adelante, también me doy cuenta que hice mi proyecto de título en madera con el profesor Juan Baizas y fue él el que me sugirió que lo que yo quería hacer lo podía realizar más plenamente en madera también. Y tal vez ese fue el comienzo de esta idea de juntar muchas partes chicas en una totalidad mayor. Perfecto. Estaba un poco destinado, aunque uno no lo supiera, ¿viste? Que uno se entera después como de atrás para adelante o de adelante para atrás. Claro. Como que no lo había visto así. Me imagino que hay toda una disputa en estos momentos en torno a cómo se arman ciudades. ¿Para qué sirven las ciudades en realidad? ¿O cuál es el objetivo de una ciudad en una sociedad moderna? Antes de hacerte la pregunta, ¿cómo estás viendo? ¿Para qué nos sirve la ciudad, Cristian? ¿Qué es lo que tenemos que buscar que nos resuelva o que nos ayude a vivir? ¿Cómo habitamos una ciudad? Yo creo que esa es una pregunta fundamental para estos tiempos, porque creo que la ciudad es la única forma de vida sustentable, por ocupar una palabra tan en boga, para la humanidad. Así de taxativo sería. Para mí fue muy importante la lectura de la Política de Aristóteles, donde Aristóteles señala ahí que lo propio del humano es que es un animal político. Y él caracteriza a ese animal político como un ser que solo se realiza a sí mismo en cuanto colabora con otros. Y por lo tanto, él dice que los humanos solo podemos ser humanos en tanto nos realizamos con otros. Y en ese sentido dice que hay distintas escalas de asociación, desde la escala de asociación del hogar, lo que llama el oikos, por la comunidad, a la ciudad, que se define como el ámbito de asociación mayor en el sentido de que las relaciones entre los individuos que lo componen es autárquica. Yo creo que, y por eso dice entonces que la ciudad es conceptualmente anterior al individuo, porque solo una vez que existe esa idea de ciudad podemos nosotros realizarnos como humanos. De acuerdo. Yo creo que hoy en día eso adquiere un predicamento nuevo en relación a la crisis ecológica, en el sentido de que la crisis ecológica es sobre todo la crisis de la humanidad, porque el planeta va a seguir con o sin humanidad adelante, y por lo tanto el problema ecológico en realidad es un problema de si podemos seguir reconociéndonos como humanos en el futuro. Como especie. Y para poder sobrevivir como especie, necesitamos vivir en ciudades porque es el lugar donde los humanos nos podemos poner de acuerdo unos con otros en, por ejemplo, no contaminar tanto y en vivir de una manera civilizada. En esto que decías de
de la manera de hacer ciudad, en esta preocupación, ocupación en que está la humanidad, los distintos países, distintos gobiernos, los planificadores en cómo construimos ciudades sustentables, construcción net zero, en toda esta conceptualización también que caemos como en un vacío, que nadie sabe muy bien claramente qué significa o cómo lo resolvemos o cómo lo materializamos finalmente. Y si lo resolvemos, materializamos, lo hacemos, nos va a resolver el problema que intentamos resolver. En esta manera de hacer ciudad sustentable, net zero, imagino que con esta super carbonización que tiene la construcción, la industria de la madera o el diseño de madera tiene mucho que decir. Claro. Debe ser como un por dónde apalancar, digamos. Sí. Y yo creo que por supuesto que tiene mucho que decir, pero creo que no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Okay. Creo que no existe balas de plata, ¿cierto? Y a mi juicio lo más importante es siempre tener una actitud crítica y cuidadosa hacia lo que uno hace y cómo vive. A mí me parece que la pregunta que hay que tratar de no solamente repetir como loro respuestas consabidas, sino que preguntarse cosas que le hagan sentido. Y en ese sentido me parece que la crisis de la ciudad y de la ecológica tiene que ver sobre todo con el poder plantearse la pregunta de qué es necesario, la pregunta sobre la necesidad. A mi juicio, eso es crucial, porque buena parte de las respuestas respecto de cuál es la ciudad deseable que necesitamos y que queremos construir depende de qué es lo que nos parece necesario. En la arquitectura y en el arte en general, casi todas las teorías de la arquitectura estaban históricamente estructuradas en torno a que la arquitectura era un proceso que surgía de ciertas necesidades que había que satisfacer y que esas necesidades terminaban sublimadas en un edificio. Que un edificio no solamente respondía a esas necesidades, por ejemplo, a la necesidad de ponerse bajo un techo para cobijarse de la lluvia o del calor, sino que no solamente respondía a esa necesidad, sino que respondía con tal elocuencia que terminaba como sublimando esa necesidad. Me parece que desde el paradigma moderno del siglo XIX, cuando el axioma económico ese que las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos, empieza a aparejarse la idea de necesidad y resulta que todo para el mercado es una necesidad y son necesidades equivalentes. Y desde el punto de vista de que ese axioma económico empieza a permear en todos los ámbitos de la cultura y en todas las esferas de cómo asignamos valor a las cosas, resulta que como que todo tuviese la misma necesidad y por lo tanto todo es necesario, por lo tanto nada es necesario. Y me parece que construir una escala de valores respecto de que hay ciertos asuntos que son más necesarios que otros hoy en día para preservar la humanidad es algo urgente. Y solamente una vez que entremos en esa discusión política respecto de que hay ciertas cosas que son más necesarias que otras, podemos empezar a pensar en las respuestas respecto de cómo construir la ciudad. En arquitectura, creo que la idea de necesidad está fundamentalmente ligada a cuáles son los estándares de confort que aspiramos en términos de habitabilidad. Porque la mayoría de estos cálculos, que son los que llenan las certificaciones que después a uno le dicen que es net zero, etcétera, etcétera, tienen que ver con cómo se hacen esos cálculos, cómo se miden esos estándares de confort. Y esos estándares de confort suponen, por ejemplo,
una cierta temperatura en el invierno y en el verano, y ligada a unas ciertas formas de vida, eh, que hay que primero, creo yo, pensar críticamente la validez de esas formas de vida que están supuestas en esa idea de necesidad. Porque si no estamos de acuerdo con eso, toda la idea de huella de carbono queda vacía. Tal cual. Y en ese punto, cuando yo he visto tu obra y sobre las reflexiones que planteas al principio, en relación, tenemos que hacernos las preguntas indicadas para ver si más o menos podemos llegar a una respuesta que nos pueda resolver en parte nuestras inquietudes. Cuando veo tu obra, tengo la sensación, yo no conozco, no sé, no soy un urbanista, un arquitecto, pero me pasa que tu diseño, más allá de lo loable, de construir en madera, de un diseño hermoso, de resolver con otra materialidad y tal, hay como una nueva manera de estar resolviendo problemas o una nueva manera de crear espacio. O, más sencillo, el espacio común es igual o más relevante que los espacios internos. Y te hace, a mí al menos, me hace pensar, digo, bueno, es fabuloso esto también, porque también no está con un sistema de construcción, está planteando una nueva manera de habitar un espacio o una nueva manera de relacionarnos con el espacio, donde el espacio común recobra importancia. Y uno hace recuerdos hacia atrás, pero era hace 100 años atrás. Están los CITES que todos recordamos, están los migrantes que llegaron, vivían en la calle. Inglaterra posguerra, la gente entraba a la casa a comer y a dormir, y afuera estaban los niños, los hombres, las mujeres conversando. Era el espacio común. En tu obra veo eso, cuando veo belleza, veo sustentabilidad, veo la madera, que es increíble, pero veo esa concepción de este tipo está diseñando espacios, ¿viste? ¿Hay algo de eso? Claro, muchas gracias por las loas. Pero eso que tú dices para mí es lo más importante. Cuando hablábamos de que a mí me interesaban las humanidades, a mí lo que me interesa de la arquitectura es plantear una forma de vida. Y en ese sentido, cada edificio que uno hace, por supuesto que propone una forma de vida a esos habitantes que van a vivir ahí, pero también ejemplifica una forma de vida posible que la obra al publicarse puede ser deseable para otras personas también. Y esa doble dimensión a mí me interesa mucho, porque creo que en la medida en que esas formas de vida se hacen deseables tanto para los habitantes que ahí viven como para otros, uno empieza a contribuir en la edificación de la cultura. Esa forma de vida en común, yo creo que está ligada. Creo que las distintas cosas que estamos hablando están ligadas unas con otras. Cuando yo te mencionaba de que me interesaba hacer una arquitectura conmensurable, es porque también me interesa que a nivel significativo la obra que hacemos, el edificio que estamos creando, uno pueda entender cuáles sean las relaciones entre sus partes. En ese sentido, no me interesa hacer una arquitectura como críptica o que sea como misteriosa y que uno en realidad lo quede en una posición, por así decir, extraña, sino que me interesa, por supuesto, que generar un cierto misterio muchas veces, pero me interesa que los edificios que hacemos promuevan una forma de vida en común, pero también promuevan una manera de comprender el lugar donde se está que sea articulada. Y por lo tanto, que uno entienda, eso está relacionado con eso está relacionado con eso, porque creo que un asunto fundamental es contribuir a hacer el mundo un lugar comprensible. Cuando vivimos en un mundo hiperespecializado y tecnológico, uno en realidad nunca sabe, ¿no? ¿Por qué este micrófono tiene la forma que tiene? En realidad no tengo idea, porque esto tiene 4 lados.
y así el mundo en realidad se vuelve cada vez más inescrutable. A mí me interesa la madera hacer edificios que sean escrutables, por decirlo así. Y al ser escrutables, promuevan una manera de relacionarse con otro donde esos otros pueden entender lo mismo sobre ese edificio, puedan escrutarlo también. Escrutarlo y en ese sentido establecer significados comunes. Entonces, las áreas comunes no son solo áreas comunes, sino que son en realidad un dispositivo cultural que permite también establecer significados comunes para que en la cultura todos podamos más o menos ponernos de acuerdo en torno a mínimos comunes. Es un proyecto a la larga significativo. Entonces, la dimensión del espacio común con la construcción en madera, con ese futuro deseable, creo que son asuntos que están uno de la mano con otro. Y creo que el problema de la sustentabilidad está relacionado con el problema político y el problema de la vida en común. Cuando uno lo ve así, creo que el desafío hoy en día está en que la mayoría de los procesos que tienen que ver con estas formas de vida deseable, o por ejemplo, cómo construir con bajas emisiones, son procesos que no tienen una figuración, que no tienen una manera de verse que uno diga de suyo, diga, eso tiene una baja huella de carbono. No, porque lo propio de los procesos es que no son figurativos. Entonces, un desafío para nosotros está en cómo hacer hablar los edificios tal que esos procesos que le dan sentido al edificio puedan manifestarse en la propia construcción para que esos valores que estamos tratando de poner en juego sean, ojalá, lo más explícitos posible. De acuerdo. Se ha hablado acá en este podcast con otro arquitecto sobre esta problemática de las ciudades modernas, cómo resolver algunas problemáticas en lo concreto, si densificando, si extendiéndola, si llegar a los suburbios, integrándola, que no, que es carísimo, que está el tema de transporte, tenemos que densificar en altura, es más lógico y adecuado, etc. Pero pensando en tu expertise en las maderas, que las maderas dicen, mira, no puedes diseñar edificios sobre 7 pisos, 6 pisos es el máximo, se te viene abajo si pasas el 8º piso. ¿Es verdadero o no es verdadero eso? Pero la otra pregunta de fondo en conceptual es, cuando se habla de densificación, estamos hablando de 4, 5, 10, 12, 60, 120 pisos. ¿Cuánto es una densificación? ¿En qué lado de la arquitectura te paras tú, en la urbanidad, en el urbanismo? ¿O es en la extensión, digamos? Pero más o menos, ¿cómo ves ese plano de esta pregunta? Yo soy partidario de una ciudad compacta y creo que, que el modelo de ciudad que se estableció en la ciudad europea, más o menos, qué sé yo, París, o tantas capitales europeas, es un modelo de civilidad que es muy rico, creo yo. En el sentido de que una ciudad hasta 7 pisos con una ocupación de suelo importante permite densidades muy altas y permite una relación entre el uso del suelo y de la infraestructura pública en relación a la cantidad de habitantes que viven en torno a ese suelo, que me parece que es muy compatible o una asociación bastante equilibrada. Más o menos hasta el 7º piso, algún profesor le escuché decir esto, pero es algo que he verificado después yo mismo. Uno cuando está en el 7º piso de un edificio todavía el suelo como que lo puede escuchar, tiene alguna relación con el suelo. Sobre el 7º piso ya es más difícil eso. A mí soy partidario de esa ciudad densa, con una densidad media en torno a 7 pisos que todas las cosas están relacionadas y con ciertas razones, ¿no? O sea, por algo, pasados los 7 pisos, ya la norma empieza a pedir, por ejemplo, núcleos verticales de seguridad.
por algo cuesta más construir más que 7 pisos en madera, ¿no? Porque hay como una dimensión, yo creo que es razonable, y que en el caso de ciudades chilenas tienen una particularidad, que tenemos una infraestructura urbana que está subutilizada, creo yo. Si uno ve la cantidad de calles y de alcantarillados y de redes de luz, que cada vez que hacemos una de esas cosas es un gasto, digamos, de huella de carbono, por decirlo así, grande, la cantidad de terreno privado al que esas infraestructuras están sirviendo en general me parece que es muy baja. Y por lo tanto, me parece que el desafío en Chile es que buena parte de las ciudades tienen una infraestructura bastante permanente, pero unas construcciones relativamente precarias, de 1 o 2 pisos, y que su calidad constructiva tampoco es que uno pueda mantenerla ahí durante 400 años. Entonces me parece que un desafío para las ciudades chilenas está más que en seguir creciendo en extensión, en poder densificar aquellos lugares que ya tienen infraestructura construida, de una manera que esa infraestructura que ya hay pueda tener una relación más armónica con los terrenos a los que sirve. Claro. ¿Has pensado, tienes una postura, una opinión sobre qué hacemos entonces con ciudades tan extensas como la de Santiago, por ejemplo, que se extendió hacia las periferias, son muy bajas, tienen poco servicio? ¿Cómo se resuelve en esta problemática de densificación, de integración? ¿Cómo integramos los territorios a este modelo ciudad que tenemos que tender a levantar, construir, materializar? ¿Cómo se resuelve eso de la arquitectura o del urbanismo? ¿Tienes alguna opinión? Sí, yo creo que Santiago es una ciudad, o debiera tender cada vez más a ser una ciudad pluricéntrica. La manera como ha crecido Santiago es una ciudad donde no hay un centro único preponderante, donde todo lo que pasa en las periferias dependa de un solo centro. Y me parece de que en ese sentido Santiago es más como una serie de pueblos, unos al lado de otros, más que una ciudad unitaria. Que no existe, no sé si a esta altura existe alguna ciudad unitaria. Creo que si la conceptualizamos como una ciudad pluricéntrica, debiéramos tender a tratar de equipar con servicios los distintos centros, tratando de que las personas que viven en torno a esos lugares no tengan que trasladarse todos los días 2 horas a otro lugar, sino que puedan satisfacer buena parte de sus servicios cotidianos cerca del lugar de donde viven. En ese sentido, más parecido, creo, el modelo al que debiéramos mirar tal vez tiene más que ver con Londres, que también es una ciudad pluricéntrica, que con París, ¿no? Que es una ciudad como Céntrica. céntrica. Cuando estaba hablando, era como una gran obra de arquitectura de sus partes, igual. Tender a hacer una obra entre sus partes, la suma de sus partes es nuestra gran obra de ciudad, como una gran obra de arquitectura de sus partes, ¿no? Donde cada una, unida con la otra, logra realmente el objeto final, el pluricentro, digamos. Imaginaba eso. Hablando desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde la ciudad, de la cultura, a ti cuando ocurrió el estallido social, ¿qué te pasó cuando viste que la ciudad estaba siendo como arrasada o estábamos todos con mucho miedo, encerrados en esta ciudad? Que decía, ¿qué pasa acá en esto? ¿Qué te sucedió a ti como arquitecto, digamos, con la ciudad? Para mí fue un momento muy, muy angustiante en términos personales. Muy angustiante, muy difícil. Y fue muy difícil porque como ciudadano y como persona, antes incluso que como arquitecto, me parecía que habían asuntos que estaban desatándose problemas que yo veía venir desde hace mucho tiempo
Eres de los que la veía venir, hay muchos que no la vimos venir. Yo lo estaba esperando. Yo también. Lo estaba esperando y caía claro, de maduro. No, y también porque era una cosa para mí más fáctica. Simplemente Sí, claro. las personas de mi generación no nos había pasado nada relevante desde que habíamos nacido. Y ya era hora que pasara algo. Había pasado demasiado tiempo. Sí, había pasado demasiado tiempo sin nada. No ha pasado nada, ¿no? Pero por otra parte, me pasaba que habían ciertos asuntos que me parecía muy importante que de una vez por todas se destaparan, porque son parte de una crisis cultural expandida en la que todavía vivimos. Y me parecía que eso convivía a su vez con asuntos que me parecían a mí intolerables. Qué sé yo, que se quemaran edificios. Era una cuestión que me resultaba muy angustioso, sobre todo porque yo he vivido en carne propia lo difícil que es, la cantidad de esfuerzo que es construir cualquier cosa. Hasta la menor remodelación uno termina exhausto después de terminarla. Y veía cómo todo eso se venía abajo y decía, pero esta cantidad de esfuerzo venido abajo es una demencia. Entonces, eso para mí en términos personales hacía que cada día que pasara tuviese que hacer un esfuerzo muy grande por estar clasificando qué me parecía meritorio de qué es lo que me parecía horrendo. Y ese vivir en estado de alerta constante, de no poder pararme del lado de los que dicen, no, esto es espantoso, o del lado de los que dicen, sí, viva la revolución, me generaba a mí personalmente un estrés muy grande. Muy grande porque uno no puede vivir todos los días de su vida clasificando lo que está pasando a su alrededor en esto es genial, esto es horrible. Así que fueron tiempos para mí muy, muy desgastantes. ¿Con qué lograste empatizar de esta revuelta generacional, de primera línea, de los marginados, de la disidencia, de los no vistos? Pero también fue como, ¿viste? Fue como una explosión de distintas partes también, volvemos a las partes, distintos grupos, distintos desplazados, distintas fracciones se unieron, hicieron causa común con sus problemas particulares, como que ahora es el momento de unirnos por nuestra disidencia, digamos. Que muchas de ellas, a muchos uno empatizaba, logra sentido común, digamos, es decir, me hace sentido. Todo lo demás me parece excesivo, digamos, era como, está bien de que cuando uno trataba de hablar con la gente que estaba muy fanatizada, legitimando procesos que uno no estaba de acuerdo, sin perjuicio de que podía resonar y entender las causas, muchas de ellas, otras no tanto, me parecían sobredimensionadas, pero otras sí, y que habíamos heredado por generación de generación, no se habían resuelto, sino que habían empeorado. Por ahí también a mí me hacía sentido que esto en algún momento algo va a pasar. ¿Qué de eso a ti en lo personal, te logró empatizar y te hacía sentido de esta revuelta, más allá de que, pero se están quemando iglesias, quemaron el metro, que esto, si no saltas, si no bailas, no te dejo pasar en el semáforo, te agarro piedrazo? Más allá de toda esa locura de película, uno trataba de empatizar. ¿Tú con quién empatizabas de esa demanda? Mira, yo no soy cientista político ni sociólogo, sí, entonces pero como ciudadano. Claro, no me siento muy autorizado como para estar. Concuerdo con el diagnóstico que haces tú en el sentido de que de estas causas particulares, no estructuradas, en torno a un relato mayor, que es algo que se teorizó, ¿cierto?, en los años 80 y 90, Ernesto Laclau, etc. A mí personalmente me parece que más allá de los problemas puntuales que podamos tener de la marginalización, del hecho de que la propiedad y la riqueza se concentre cada vez en menos manos, que son asuntos propios del mundo contemporáneo, que
que exceden los alcances de mis saberes y de mi disciplina. Lo que creo que asistimos es a una crisis, a una revolución muy profunda de los medios. Creo que que el aparatito el teléfono, con todas las redes sociales y todo eso, es un asunto que ha puesto nuestro mundo patas para arriba. Y que no terminamos de aquilatar. Y creo que buena parte de los asuntos que vivimos, que es la angustia ante la jubilación, la salud, más allá de esos problemas que exceden el ámbito de mis competencias profesionales, creo que el fenómeno de fondo que subyace a todo eso es la revolución tecnológica en la que estamos inmersos, y que ha ofrecido posibilidades de comunicación que no sabemos cómo abordarlas. Y esa revolución tecnológica, donde está desde la transformación digital, la dependencia y la inteligencia artificial, golpea la arquitectura, la manera de hacer urbanismo, ciudad, desde la arquitectura. Por supuesto que sí, de tantas maneras que a mí me resulta difícil responder de un modo unívoco. Imagínate lo que significó durante la pandemia el que de un momento a otro todos teletrabajaran. ¿Qué implicancias tiene eso para la ciudad, ¿no? Esos experimentos que se hacían a principios de los 2000 de esas personas que se iban a aislar y a pedirlo todo por internet, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, de repente, 20 años después, se hicieron una realidad para toda la población. Y eso, por supuesto, que tiene implicancias, primero, en la forma de la ciudad y, segundo, en la forma de casi todos los tipos edilicios estándar, las viviendas, los teatros, los municipios, en la oferta de servicios, en las oficinas, etc. Yo creo que, bueno, pasado la pandemia, nos dimos cuenta de que igual era rico salir de la casa, pero creo que hay una materia en particular, arquitectónica, que queda de esto, que tiene que ver con la indeterminación de los espacios, o con cómo creo que cada vez más debiéramos diseñar pensando no tanto en un solo uso o programa en los edificios, sino que pensar que, por ejemplo, las casas en las que vivimos también se transformaron en oficinas y en colegios, etc. Y de qué manera entonces los espacios que diseñamos pueden permitir que pase aquello para lo que fueron encargados, que pase muy bien, pero también que puedan sobrevivir a esos usos y acoger otros usos eventuales también. Esa indeterminación programática, creo que es algo... Un desafío mayor, para el diseño. Y pensar entonces no tanto en términos de programa o las instituciones que hoy día nos rigen, sino que en términos de unas formas de vida que tal vez tienen que ver con otros hábitos cotidianos, sino que por ejemplo, con pensar cuánto nos debiéramos desplazar todos los días, qué movimientos debieran, como una especie de coreografía de los movimientos cotidianos de una buena vida, una vida deseable, más que si esa coreografía va a ser de ir de la casa al trabajo o de la casa al gimnasio. ¿Me explico? Sí. Porque tal vez el día de mañana ya no haya trabajo. Pero entonces, bueno, ¿cuál va a ser esa coreografía que queremos, que nos parece deseable? De ahí que esas ideas respecto del espacio íntimo y el espacio colectivo, creo que tienen validez aunque las instituciones que amparan hoy día esos procesos, digamos, ir de la casa al trabajo, cambiaran. ¿Me explico? Sí, totalmente. Yo creo que con eso es así una conversación bastante redonda y precisa. Te agradecemos que hayas venido y
hayamos contado con tu presencia en este podcast. Te agradecemos mucho, Cristian. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de asuntos que en general no me llevan a hablar de ellos, pero que me interesan mucho también. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti.